Por otro lado, espero que hayan podido hacer cada uno de los símiles o propuestas que tienen la plataforma. Primero recuerden que yo les fui armando símiles por cada unidad problema y después subí, antes de ayer, sábado, subí un símil repaso de integrador de 60 y pico de preguntas, ¿no? De todas las unidades problemas ya integradas que entran en el examen final. ¿Bien? Tengan en cuenta que lo que más yo calculo que van a tomar, ¿no? Por la intensidad de contenidos que tiene este segundo parcial, va a ser más sistema nervioso. Pero bueno, va a depender obviamente esto, cada horario, cada turno, por ahí esto siempre es así. Capaz que en un turno es muy diverso, capaz que en otro hay específicamente preguntas del sistema nervioso. Es decir, lo van a hacer al azar, pero bueno, calculando que el grosso de contenido de este segundo parcial, el sistema nervioso, ahí es donde se van a enfocar. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar ahora en esta clase de repaso con preguntas, le vuelvo a repetir, un formato multiple choice, para que ustedes me vayan respondiendo y vayamos analizando la respuesta, por qué es justamente esa la respuesta. ¿Tá? Vayamos pensando a partir de preguntas que son muy tomadas todos los años. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar con el simulacro. Bien, ¿todos ven ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Esperen que se lo escucha bajito a ustedes. A ver, miren si puedo subir un poquito más. Hasta 93, ahí. Ahí está. Bueno, vamos, arrancamos. Primer pregunta, a ver, vamos a empezar. La primera pregunta es de piel. Fíjense que dice, las capas del epidermis en la piel gruesa, y está marcada, piel gruesa, son en orden vasoapical. ¿Qué significa eso, vasoapical? ¿De dónde a dónde estoy queriendo ordenarlas? ¿De la más profunda a la superficie o de la superficie a la profundidad? ¿Qué me está pidiendo acá? De la más profunda a la superficie. ¿Cómo? Va un poquito más fuerte. De la más profunda a la superficie. Bien, de la más profunda a la superficie. Entonces, vamos a ver. A, basal, espinosa, granulosa o córnea. Basal, espinosa, granulosa, lúcida o córnea. C, córnea, lúcida, granulosa, espinosa y basal. D, córnea, granulosa, espinosa o basal. ¿Cuál será la correcta? La D. La B, A ver, ¿por qué la B? porque la piel gruesa tenía 5 capas, a diferencia de la fina. Bien, exactamente. Muy bien, exactamente, Berenice. Entonces, dice piel gruesa. Si uno toma como punto la A, primer principal, la C y la D no son porque arrancas de la córnea. Y el orden que le está pidiendo es vasoapical, es decir, de la profunda. Y la C y la D está arrancando con las capas de la superficie. Por eso la C y la D yo las descarto. Entonces voy a la A y la B, y la A y la B veo que una tiene 4 capas y la otra directamente tiene 5 capas. Como es piel gruesa y la piel gruesa tiene una capa más, ¿sí? Ahí observo justamente que la opción correcta es la respuesta B. Muy bien. La basal, la espinosa, la granulosa, la lúcida y la córnea. Porque estamos hablando de 5 capas. Si hubiera dicho ahí justamente que la piel era la fina, la respuesta que voy a marcar es la A. Pero la correcta en este caso es la B. ¿Se entiende? ¿Alguien está con duda esta pregunta? Sí, sí, se entiende, Guille. Bien. Traten de leer bien el enunciado, algo que les digo siempre. Respondan, lean bien la consigna,
marquen, acostúmbrense a marcar en las consignas, chicos, en el pedido, marcar bien, por ejemplo, para ustedes después guiarse, ¿no? ¿En qué me están pidiendo? Entonces, siempre el pensamiento o el análisis tiene que ser de un buen entendimiento de la consigna. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, el potencial de transmembrana en reposo. ¿Bien? El potencial de transmembrana en reposo. A, ¿se debe a la diferencia de permeabilidad de iones? B, ¿se debe al flujo pasivo de iones? C, ambas o D, ninguna. Sí, ambas. Se debe a la diferencia de permeabilidad de iones y también se debe al flujo pasivo de iones. Bien, ¿por qué habla de flujo pasivo? Por, Porque el flujo base neto se iguala a cero. igual a cero. Por eso está en PTM, Exacto, no es sí. flujo neto. Hay un flujo neto igual a cero, estamos de acuerdo. Pero yo le hago pensar a ustedes, ¿por qué es un flujo pasivo de iones, dice? Tiene que ver con... A ver, para razonarla, a ver si estamos todos de acuerdo. ¿Todos están de acuerdo primero que es la C, ambas? ¿Alguien piensa que alguna no está correcta? La respuesta es ambas, sí, pero ¿por qué? ¿Hay una diferencia de permeabilidad de iones? Sí. Sí, Justamente el flujo neto igual a cero habla que el potencial de transmembrana se debe a qué? A que todo lo que entra igual a todo lo que sale. Entonces, básicamente, primero, el potencial de transmembrana se va a garantizar mientras exista permeabilidad y diferencia de concentración. Porque recuerden que los iones se mueven de qué manera, o las sustancias cómo se mueven en la membrana. Del lugar de donde hay más a donde hay menos. ¿Sí? Y eso ya es un flujo pasivo. Ahora, el potencial de transmembrana se garantiza cuando una vez que sus tres iones principales logran vencer esa diferencia de permeabilidad de iones y mantienen el flujo pasivo de ello a través de diferencias de concentraciones, se garantiza el PTM. ¿Sí? Entonces, ustedes acuérdense que el potencial de transmembrana se garantiza porque siempre tiene que existir una diferencia de concentración. El sodio tiene que estar más concentrado afuera y el potasio más concentrado adentro. Pero en ese momento, ¿sí? Hay un flujo pasivo, es decir, que no hay justamente un gran flujo de diferencia entre el sodio y el potasio en sus canales. Por eso habla de un flujo pasivo. Si bien todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ustedes cuando evalúan la concentración del LEC y del LIC, siempre va a haber más sodio afuera y siempre va a haber potasio más adentro. Va a haber más sodio afuera, menos sodio adentro, más potasio adentro y más potasio afuera. Eso es lo que quiere decir el potencial de transmembrana. Es decir, ustedes acuérdense de este dibujito. Por eso las dos opciones son. Si yo tengo la membrana plasmática, ¿bien? Tengo la membrana plasmática. ¿Cuál es la concentración que predomina afuera? 135 a 145 miliequivalentes litros el sodio. ¿Y adentro cuánto tengo el sodio? El sodio va a estar aproximadamente entre 4 y 10 miliequivalentes litros. ¿Bien? Bueno, ya tomo como ejemplo el sodio. Ahora, acá tengo un canal. Pero por otro lado, va a haber canales que van a estar abiertos permanentemente, garantizando un flujo neto igual a cero para cada uno de sus iones. Cada uno de sus iones van a estar el potasio, el cloro, por ejemplo, van a estar en un flujo neto igual a cero. Pero durante ese flujo neto igual a cero, vos vas a mantener igual una diferencia de concentración. El sodio va a estar más acumulado afuera y el sodio va a estar menos acumulado adentro. El potasio
va a ser de 130 mil equivalentes litro adentro y va a ser de 4 a 7 mil equivalentes litro afuera. ¿Se entiende? La A es a esto, se debe a la diferencia de permeabilidad de iones. El sodio está más concentrado afuera que adentro. El potasio está más concentrado adentro que afuera. Eso es una diferencia de concentración. Y mientras tanto hay un flujo neto igual a cero. Ese flujo neto igual a cero es pasivo. ¿Sí? Por eso la respuesta es ambas. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Guille. ¿Todos entendieron eso? Bien. Esta es otra de social, que son bastantes preguntas de esta. El texto de Staffolani, que habla sobre prácticas y representaciones sociales, el estudio de las prácticas y representaciones sociales, posibilita el desarrollar estrategias de A, diagnóstico precoz, B, promoción de la salud, C, promoción de la enfermedad, D, prevención de la salud, o E, rehabilitación de la salud. El texto de Staffolani y Claudio, que habla sobre política, prácticas y representaciones sociales, dice que el estudio de las prácticas y representaciones sociales posibilita desarrollar estrategias de diagnóstico precoz, promoción de la salud, promoción de la enfermedad, prevención de la salud o rehabilitación de la salud. Yo creo que la B, Guille. Bueno, Promoción de la salud. a ver. ¿Están todos de acuerdo? Sí, yo digo que la B también. Yo también. Muy bien. Recuerden que nosotros estamos trabajando con actividades de promoción de la salud. ¿Sí? Ustedes todavía no están haciendo diagnóstico, ustedes todavía no están haciendo, primero, no hay promoción de la enfermedad, sino que hay promoción de la salud, por lo tanto, la C no sería correcta. Ustedes todavía no están en el ciclo de prevención, ¿sí? Y las prácticas y representaciones no tienen objetivo realizar una prevención o una rehabilitación que lo van a hacer en el ciclo clínico. Entonces, las prácticas y representaciones son conceptos sociales que nos ayudan a enseñar, a educar en el sistema sanitario. Entonces, todo lo que esté relacionado con enseñar o educar en el sistema sanitario tiene que ver con la promoción de la salud. ¿Bien? Por eso la respuesta correcta va a ser la B. ¿Bien? Enseñar para la salud a partir de lo que tiene como idea la sociedad. Entonces, si existe una problemática en una comunidad, en un barrio, en un pueblo, y la gente cree que ese es el problema y están equivocados, nuestro objetivo a través de la promoción de la salud es enseñarle a cambiar hábitos para cuidar a la sociedad o para cuidar su salud. ¿Sí? Ese va a ser el punto. La promoción de la salud. Otra pregunta de bioelectricidad. Dice, indique la secuencia de cambios en la permeabilidad de la membrana celular durante el curso del potencial de acción. Es decir, la pregunta hace referencia a un potencial de acción y nos dice que indiquemos cuál es la secuencia de cambios con respecto al flujo de iones que ocurre durante el potencial de acción. Es decir, cómo van a ingresar o salir los iones durante el desarrollo del potencial de acción. Eso es lo que me está preguntando. La número A dice, incremento de la permeabilidad al sodio seguido de un incremento de la permeabilidad al cloro. B, incremento de la permeabilidad al sodio seguido de la disminución de la permeabilidad al cloro. Incremento de la permeabilidad al sodio seguido de un incremento de la permeabilidad del potasio, o D, incremento de la permeabilidad del sodio seguido de una disminución de la permeabilidad del cloro.
¿Cuál será la correcta? Recuerden que me está preguntando qué pasa con los iones durante el curso de un potencial de acción. La C. A ver, ¿por Sí, qué, la sé. Baldo? Porque durante el curso de potencialización se abren los canales de sodio para Sí, despolarización y luego após la permeabilidad de potasio para que salga para voltar a hiperpolarización. excelente, para volver a recuperar el valor del potencial. Exacto. Bien. ¿El resto, alguien quiere decir otra cosa? ¿Está de acuerdo con Evaldo? ¿Crees que es correcto? Sí, está bien. ¿Cómo? No, que sí, está bien. Tipo, sale el potasio porque la célula está muy positiva. Exactamente, muy bien. Entonces quiere negativizar la membrana. Bien, excelente, Evelyn. Entonces la respuesta correcta es la C. Exactamente. Ustedes recuerden que durante un potencial de acción tenemos, ¿sí? Cuando uno hace el gráfico del potencial de acción, ¿sí? Ustedes tienen el gráfico del potencial de acción y ustedes tienen que primero hay una despolarización inicial que si supera al nivel umbral es el todo o nada. Entonces, en la fase A de despolarización, el ion que está entrando es la permeabilidad justamente al sodio. Ahora, luego se produce una repolarización y una hiperpolarización donde el responsable de estos cambios es la permeabilidad que se le da al potasio. ¿Estamos? Bien. Siguiente pregunta. Marque la respuesta correcta con respecto a los genitales femeninos. Bien, con respecto a los genitales femeninos. A. El útero se relaciona por delante con el recto, por detrás con la vejiga y por debajo con la vagina. B. El útero se relaciona por detrás con el recto, por delante con la vagina y por debajo con la vejiga. C. El útero se relaciona por detrás con la vagina, por delante con la vejiga y por debajo con el recto. Y D. El útero se relaciona por detrás con el recto, por delante con la vejiga y por debajo con la vagina. Recuerden que esta pregunta es una pregunta que la podemos analizar si nos acordamos el dibujo del corte sagital del aparato reproductor femenino. En ese esquema del corte sagital podemos ver cómo se produce la relación básica entre los órganos, cómo queda ubicado justamente el útero. ¿Cuál será la correcta? La D, Guiche. La D. ¿La? La D. 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 Bien. La D dice que el útero se relaciona por detrás con el recto, por delante con la vejiga y por debajo por la vagina. Exactamente, esa es la correcta. Bien. Acuérdense que el dibujito es este, ¿sí? Ustedes vamos a dibujar, ¿sí? Acá tengo la vejiga, acá tengo el recto, acá tengo el útero, y ahí viene la vagina. ¿Bien? Entonces, este sería el corte. Vejiga, útero, vagina y recto. Entonces, ¿qué tengo anterior o por delante? La vejiga. ¿Qué tengo detrás? El recto. Y esto que se conoce acá es el fondo de saco de Douglas, un espacio, ¿sí? Que está entre el recto y la vagina. ¿Y qué tengo debajo? Perdón, entre el recto y el útero. ¿Qué tengo debajo del útero? La vagina. ¿Bien? Entonces, esa es la relación. Entonces, atrás o posterior, recto.
anterior o delante, vejiga. ¿Bien? Debajo, vagina. Y si me preguntan a nivel superior, asas intestinales. Puede ser que en la pregunta también hay otras preguntas donde agregan el útero hacia adelante se relaciona con la vejiga, hacia atrás con el recto, hacia arriba con las asas intestinales y hacia abajo con la vagina. ¿Queda claro? Acá solamente me da 3 relaciones. Pero también puede haber otra pregunta en el examen, que es la que dice que también hacia arriba se relaciona con las asas intestinales. Ojo que si ustedes llegan a leer esa es la correcta, porque ahí te da 4 relaciones. Si solamente te da 3 relaciones y está bien explicada, es esta la que estamos marcando. ¿Se entiende? Sí, 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 Desde las asas intestinales sería la relación superior, el recto sería la relación posterior, la vejiga sería la relación anterior y la vagina sería la relación inferior o por debajo. Solamente la pregunta que nosotros estamos analizando ahora me menciona estas 3 relaciones. Si aparece la otra pregunta que también estuvo en el parcial, hay una de 4 relaciones. Si aparece como límite superior o relación superior el asa intestinal, van a marcar eso. Si solamente me da 3 relaciones, que es la pregunta que hicimos recién, van a marcar eso. ¿Estamos? Guille, una pregunta. Sí. ¿En la hiperpolarización hay entrada de cloro? En la hiperpolarización, sí. Ah, bueno, solo esto. Gracias. Ah, bien, te quedó la duda esa. Sí, en la hiperpolarización, porque se va a negativizar más, ahí sí. ¿Sí? Entonces, repasemos rapidito acá el potencial de acción. Entonces, tenemos un potencial de transmembrana, tenemos un umbral. Entonces, siempre empieza con una despolarización lenta, inicial, una despolarización masiva y una repolarización. Cuando nosotros, acá el potasio está saliendo y acá el sodio está entrando, ¿sí? Cuando el potasio sale, la membrana está como recuperando las cargas, ¿no? Se está haciendo negativo. Pero ¿qué pasa? Cuando la membrana se hace más negativa, existe una pequeña entrada, no tanto, de cloro. ¿Bien? Entonces, ese cloro puede estar entrando y puede generar una hiperpolarización. Pero cuando se detecta que el cloro está entrando y está negativizando más la membrana, ahí la que va a actuar para garantizar la diferencia de concentración va a ser justamente ¿quién? Va a la bomba sodio-potasio. Entonces, en ese momento, la bomba sodio-potasio lo que hace es meterme, ¿sí? 2 potasios por cada 3 sodios que está sacando. ¿Bien? Y de esa manera evito que el cloro me haga más negativa la membrana. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Guille, gracias. De nada. ¿Todo lo entienden esto? Entonces acá tengo despolarización, acá tengo repolarización, pero en la repolarización el cloro aprovecha esta situación, se hace más negativa la membrana, pero para evitar la diferencia de polaridad y de concentración, ahí ya actúa la bomba de sodio metiéndome 2 potasios y sacándome 3 sodio. Entonces ahí vuelvo de vuelta al potencial de transmembrana, generando las cargas positivas afuera, las cargas negativas dentro y la membrana de vuelta polarizada y en su valor sin estímulo. ¿Sí? Solamente el cloro puede entrar en situaciones de hiperpolarización. ¿Sí? Bien. Seguimos con las preguntas. Bien. Dice, la siguiente pregunta habla de embriología. La implantación termina en A, fines de la primera semana, B, fines de la segunda semana, C, fines de la tercera semana, D, fines de la cuarta semana. ¿Cuándo termina la implantación? Ustedes saben que la implantación empieza en la primera semana, pero no termina en la primera semana.
Fines de la segunda semana. Bien. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Ahí está. Fines de la segunda semana. Me marcó al revés acá. Bueno. Fines de la segunda semana. Exactamente. No la tercera, porque la tercera vamos a tener gastrulación y en la cuarta ya tenemos organogénesis. Y acá, la siguiente pregunta que ya se me marcó, ¿sí? Dice lo siguiente. El pedículo de fijación, es decir, el futuro cordón umbilical, está formado por, recuerden, ¿cómo se forma el pedículo de fijación? A. El pedículo de fijación se forma por la unión de la hoja visceral y parietal del mesodermo extraembrionario. B. Por la unión del citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto. C. Por la fusión de la hoja visceral del mesodermo extraembrionario más el epiblasto. D. Por la unión del mesodermo extraembrionario con el intraembrionario. ¿Cómo se formará? La respuesta correcta ya estuvo marcada recién, es la A. La unión de la hoja visceral y parietal del mesodermo. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí. Sí. A ver, yo voy a hacer un dibujito. ¿Qué es este? Segunda semana. ¿Bien? En la segunda semana tengo el epiblasto y el hipoblasto. Ese es el embrión. Ahora tenemos la cavidad amniótica, el saco vitelino. Tengo rodeando acá al embrión. ¿Qué cosa voy a tener rodeando el embrión? El citotrofoblasto. Este es el citotrofoblasto. Ahora, el citotrofoblasto se va a diferenciar en dos hojas que serían el mesodermo. Es decir, se va a dividir en un mesodermo parietal y a su vez se va a dividir en un mesodermo visceral. Bien, esto se va a llamar mesodermo visceral y esto se va a llamar mesodermo parietal. Es decir, el citotrofoblasto da origen a estas dos hojas, a un mesodermo parietal y a un mesodermo visceral. Visceral porque está pegado al embrión, parietal porque va a estar más pegado a las paredes externas. Ahora, la unión del mesodermo visceral con el mesodermo parietal dan origen al pedículo de fijación en la segunda semana. Y el espacio que queda entre el mesodermo parietal y visceral también es lo que se conoce como espacio coriónico, la bolsa final del embarazo. ¿Bien? Por fuera, ¿sí? Nosotros vamos a tener de vuelta citotrofoblasto, porque en realidad el mesodermo es el resultado del citotrofoblasto. ¿Bien? En el citotrofoblasto es como que se abre y genera dos capas. ¿Bien? Y da origen al mesodermo extraembrionario. Entonces, acá tengo citotrofoblasto. Y el citotrofoblasto, por fuera del citotrofoblasto está el sincitio. ¿Se dan cuenta? Y este sería el sincitio trofoblasto. Después acá, el citotrofoblasto se empieza a meter dentro del cito y aparece, por ejemplo, la vellosidad primaria. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Está? ¿Alguien está con alguna duda? No, Guiche. Só una pregunta. Dime. En este momento que se hace
la comunicación entre madre y feto. Claro, cuando ya acá en esta segunda semana es cuando van a estar la laguna vacía y el sincicio trofoblasto sigue creciendo, rompe un capilar y esa sangre se mete en la laguna del embrión. Es decir, todavía no es feto, ojo. Se produce la primer comunicación materna embrionaria, porque fetal después, en realidad el término fetal es después de la 9ª semana, ¿sí? Entonces, el capilar materno se rompe y la sangre busca la laguna que está vacía. Entonces ahí se forma el sinusoide materno. El sinusoide materno es la primer comunicación entre el embrión y la madre. Y esto hace que la nutrición sea histohemotrofa. Todo esto ocurre en la segunda semana. ¿Sí? Entonces, en la segunda semana finaliza la implantación, se forma el mesodermo extraembrionario con la formación del pedículo de fijación y a su vez se forman las vellosidades primarias y los sinusoides maternos, ¿sí? Que hacen que la nutrición sea histohemotrofa. Todo eso ocurre en la segunda semana. Gracias, Guille. De nada. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Seguimos? Sí, sí. Sí, Guille. Bien. Siguiente pregunta. La segmentación. ¿Sí? La segmentación. Cuando hablamos de segmentación estamos hablando de división celular. Es un hecho característico de la primera semana, de la segunda semana, de la tercera semana o de la cuarta semana. Letra A, primera semana. Muy bien. Recuerden que la primera semana es el momento donde hay cualquier cantidad, incontables cantidades de división celular. Por eso la primera semana se la conoce como el periodo de segmentación celular más abundante. Si bien las mitosis van a seguir ocurriendo durante todo el proceso embrionario, el proceso de segmentación es el que más mitosis tiene. Por eso es la primera semana o es característico de la primera semana. Bien. La segunda pregunta que tenemos acá dice: la cilindrización es un hecho característico de A, primera semana, B, segunda semana, C, tercera semana o D, cuarta semana. ¿Cuándo se cilindriza el embrión? La D, 4 semanas. Bien, en la cuarta semana se cilindriza el embrión. Acuérdense que en la primera hay segmentación, en la segunda termina la implantación y en la tercera tenemos la gastrulación. Una vez que ocurre la gastrulación, en la cuarta semana ocurre la cilindrización y ahí ya empieza la organogénesis. Acuérdense que para que la organogénesis se desarrolle, tiene que empezar a ocurrir la cilindrización. Excelente. Ahora, ¿cuántos controles se recomiendan como mínimo a una mujer embarazada? De 2 a 4, B, de 5 o más, C, 10 o más, D, 15 o más. ¿Cuántos controles se recomiendan como mínimo a una mujer embarazada? De 5 más, la B. La B. La B. Muy bien. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud dice que son 5 los controles mínimos. De ahí puede haber más. Por eso dice 5 más. Es decir, como mínimo, para que sea un buen embarazo, un embarazo saludable, la cantidad de controles prenatales mínimo que tiene que tener la historia clínica son 5. Después, si hay más, perfecto. Pero mínimo son 5. ¿Está? Entonces, si a ustedes ven 5 más,
esta va a ser la correcta. ¿Sí? Salvo que diga solito 5. ¿Está? ¿Está? Pero dice, se recomienda como mínimo una embarazada tener 5 controles. Pero de esos 5 podemos agregarle más, obviamente. Sería lo ideal. La siguiente dice, María cursa su primer embarazo. Durante el periodo embrionario, bien, durante el periodo embrionario, es decir, me está preguntando qué ocurre en el periodo embrionario. ¿Y qué es el periodo embrionario? De la fecundación, ¿hasta cuándo? Hasta la 8ª semana, ¿se acuerdan? El periodo embrionario va de la fecundación a la 9ª semana. Y el periodo embrionario a su vez se divide en 2 momentos, el periodo de división celular o segmentación celular y el periodo de organogénesis. ¿Sí? Entonces, A, el disco germinativo es trislaminar. B, se cierra el tubo neural. C, se forman los órganos. O D, todas son correctas. Yo creo que la D, Guille, todas. Todas. Porque se pasaron todas las etapas. El disco germinativo es trilaminar, se cierra el tubo neural y ya están formando los órganos. Perfecto. Aparte dice acá, María cursa su primer embarazo. Durante el periodo embrionario, te está dando todas situaciones que tienen que ver durante el periodo embrionario. ¿Sí? Entonces, son todos hechos típicos del periodo embrionario. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, la respuesta es todas. Todas son correctas. ¿Sí? Esto es para que ustedes razonen. Bueno, en el periodo, la embriología estudia el periodo embrionario y el periodo fetal. Pero dentro del periodo embrionario tenemos que de la semana 1 a la semana 4 hay un periodo de división celular. Y del periodo 4, de la semana 4 a la semana número 9 hay un periodo de organogénesis. ¿Está? Entonces, te está preguntando cuál de los siguientes hechos están relacionados con el periodo embrionario. Fíjense que acá, el disco germinativo es de la semana 1 a la 4, ¿sí? Tiene que ver con el periodo de división celular. B, se cierra el tubo neural, esto entre la semana 3 y la semana 4. Y C, se forman los órganos, esto ya de la 4ª semana. Entonces, te está preguntando, durante ese periodo embrionario que va desde la fecundación hasta la 9ª semana de gestación, ¿cuáles son los hechos que pueden ocurrir? Y acá te da todos estos hechos y todos coinciden que corresponden a el periodo embrionario. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí, Guille. Si a usted le hubieran dicho, durante el periodo embrionario, etapa presomítica o etapa de segmentación celular, solamente la que marcarían es acá. El disco germinativo es trilaminar. ¿Sí? Y si le hubieran dicho durante el periodo embrionario, ¿sí? Propiamente dicho, ahí ya estaríamos hablando de la B y la C. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Sí, sí, Guille. Sí, Guille. Porque se cierra el tubo neural, ya es fin de la 3ª, principio de la 4ª, se forman los órganos a partir de la 4ª. Entonces, si fuera que acá nos dice periodo embrionario propiamente dicho, la correcta sería la B y la C. Si nos dice durante el periodo embrionario presomítico o de diferenciación celular, solamente la A sería la correcta. Por eso presten atención bien al enunciado. Como acá no me aclara cuál es el periodo embrionario, todas son correctas. Es decir, son hechos que pasan durante el periodo embrionario en general. Un nacido a término tiene la siguiente edad gestacional. A, de 30 a 34 semanas. B, fíjense que me dice a término, es decir, un nacido a término. A, 30 a 34 semanas. B, 34 a 37 semanas. C, 37 a 42 semanas. Y D, de 42 a 45 semanas. ¿Cuándo vamos a tener un nacido a término? La Guille, C. una Sí, dime, Evaldo. duda. Sí. Cuando se coloca a término, es que es antes del periodo normal,
antes de las 37 a 42 semanas. ¿O no? A término es lo periodo exacto que tienes que nacer. Claro, a término significa el periodo exacto en el que tiene que nacer. Es decir, nacido a término significa que está dentro de las semanas correctas en las que tiene que nacer el bebé. Entonces ¿Sí? sería la C, 37 a 42. Claro. Eso que vos me estás preguntando, antes del término, eso es pretérmino. ¿Sí? Cuando nace antes de la edad que tiene que ser correcta, eso es pretérmino. Y cuando Sí. nace después de la edad, eso sería postérmino. Entonces, pretérmino es, muy bien, la C, de la semana 37 a la semana 42. Si el niño nace antes de la semana 37, es un pretérmino. Si el niño nace después de la semana 42, es un posttérmino. ¿Sí? Así, gracias, Guille. De nada, bien. Fíjense que si ustedes me marcan la respuesta A y la B son pretérminos. Y la respuesta D sería un posttérmino. Fíjense cómo vamos anulando las respuestas. Es decir, la A, ¿por qué no es la A? Y porque 30 a 34 es pretérmino. La B, ¿por qué no es correcta? Y porque 34 a 37 también es un posttérmino. Y la D, 42 a 45 semanas, ya estoy hablando de un posttérmino. Entonces, la edad correcta a término, 37 a 42. ¿Sí? Esto porque son preguntas de crecimiento. Después van a ver que en pediatría, cuando hagan pediatría en cuarto año, en pediatría se acepta el término hasta la semana 41. Ya en pediatría los pediatras toman algunos que 42 semanas posttérmino. Pero bueno, esta pregunta no la han cambiado hasta ahora en crecimiento y desarrollo y se manejan con estos datos. ¿Sí? Pero está bien, no varía por una semanita o no. Uy, ya le está dando la respuesta. El recién nacido, 2 puntos. A, nace cianótico y se hace rosado en sentido céfalo-caudal. B, nace todo rosado. C, nace cianótico y a los 10 minutos se hace rosado. Y C, nace cianótico y a los 30 minutos se hace rosado. Guille, Sí. yo creo que pero otra duda. La cianose en el nacimiento solamente en las extremidades o en cuerpo todo? Es casi todo, ¿sí? El bebé apenas nace, ¿sí? Si bien la respuesta correcta es toda, nace cianótico y se hace rosado. La cianosis del bebé es casi completa cuando nace, ¿sí? Es decir, en realidad es parcial, hay algunos bebés que es muy poquito, ¿sí? Pero está bien lo que vos estás preguntando. Si el bebé normalmente, apenas nace, uno ve un color que no es rosado completo. Entonces a eso se le dice cianotis, ¿sí? Ahora, si solamente el bebé tuviera las extremidades, es acrocianosis, como vos decís, Evaldo, ¿sí? Entonces, hay bebés que nacen cianótico completo y otros que nacen acrocianótico, ¿sí? Entonces eso es relativo, cuánto tiempo tardaron en sacar el bebé, ¿sí? El tema de justamente cuánto duró el periodo expulsivo. Ahí entra en juego varias cosas que ustedes van a ir aprendiendo en obstetricia, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta muy general, ¿está? Entonces, el bebé no nace nunca todo rosado, nace cianótico, pero esa cianosis puede ser que sea completa como puede ser parcial. Si es parcial es una acrocianosis, si es completa es cianótico, ¿sí? Pero la forma en la cual él se va haciendo rosadito, que es el sentido de la pregunta, es cefalocaudal. Es decir, él se va volviendo rosado desde la cabeza a los pies. Esa es la forma en la cual va recuperando el color rosado. ¿Sí? Sí, Guille, A eso está orientada la pregunta. ¿Sí? Pero después vos podés tener bebés que nacen todos cianosis, es todo. Cianótico es todo. Y si es acrocianosis, es que van a nacer a su lado en las extremidades. ¿Sí? Puede ser cualquiera de las dos situaciones. ¿Se entiende, Waldo? Sí, Guille, gracias. De nada. ¿El resto, chicos, entendemos? Sí, Guille. Y Guille.
Bien. Siguiente pregunta, dice, en el desarrollo psicomotriz se tienen en cuenta, ¿sí? Desarrollo neurológico, estamos hablando, o el desarrollo psicomotor también le podemos decir. Se tiene en cuenta A, reflejos arcaicos, B, reflejos adquiridos, C, tono muscular, D, A y B solamente, o E, todas. El desarrollo psicomotriz. Recuerden que el desarrollo psicomotriz tiene que ver con la adquisición de reflejos, con la motricidad, con el lenguaje. Entonces, la socialización. Esos son los parámetros básicos del desarrollo psicomotriz. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que tener en cuenta? Los reflejos arcaicos, los reflejos adquiridos, el tono muscular, solo la A y la B, o todas son correctas. Somente la A, Guiche. Los reflejos arcaicos, solo. Sí. Todas? A ver, justifiquen cada una, ¿por qué? Porque El reflejo arcaico es solamente la succión. Después los otros se van adquiriendo. sí, sí. Sí, Por porque ejemplo, el el Babín, arcaico adquirido el el tono. Demoro, son todos reflejos que se adquieren después del nacimiento. El reflejo arcaico es el de hociqueo y búsqueda y el de succión. O sea, adquirido también tenés. ¿Quién dijo? Lili dijo todas, Lilian dijo todas. ¿El tono muscular no lo evalúan también en un recién nacido? Sí, sí. Entonces todas evalúan el reflejo arcaico, que es succión, y la succión y el hociqueo de búsqueda. Los reflejos adquiridos son reflejos que se adquieren inmediatamente el niño nace, que es una forma de defenderse ante el entorno. Y el tono muscular es permanente, chicos, porque lo que yo voy a evaluar va a ser el tono muscular. Porque a medida que el niño va adquiriendo más tono muscular, va teniendo más habilidad y más movimientos específicos. Entonces, va a ser la A, la B y la C, por eso D hace referencia a todas. ¿A qué tengo que tener en cuenta? Los reflejos arcaicos, los reflejos adquiridos y el tono muscular. A eso hace referencia con todas. ¿Te aclaró? Sí, Guiche. La siguiente pregunta nos dice, el test de Apgar. Test de Apgar. Bien. A. Evalúa la vitalidad del recién nacido. B. Determina las características para considerar vigoroso al recién nacido. C. Se evalúan 5 parámetros físicos de vitalidad. D. Para determinar que sea vigoroso, el puntaje debe ser mayor a 7 al minuto y a los 5 minutos. Y E. Todas son correctas. La E, todas son correctas. Bien. ¿Todos coinciden con Evaldo? ¿Hay alguien que no? Sí, yo coincido. Bien, todas son correctas. Recuerden que el test de Apgar evalúa vitalidad, ¿sí? En este caso, ¿cómo digo yo que el recién nacido es vital? Porque es vigoroso, tiene vigorosidad. Son 5 los parámetros que evaluamos. Recuerden, la apariencia, ¿sí? El pulso, la frecuencia cardíaca, sus gestos o el movimiento. La apariencia tiene que ver con el color rosado. Después evaluamos su respiración y por otro lado el tono muscular. Ahí tenemos los 5 parámetros. Y el Apgar tiene que ser siempre mayor a 7. ¿Sí? Se evalúa el minuto para ver cómo toleró el parto o la cesárea, y a los 5 minutos para ver cómo se adaptó al nuevo ambiente en el que se encuentra. Todas son correctas, por eso la E es la que corresponde. Bien. Ahora, siguiente pregunta, de histología del sistema nervioso. Según su número de prolongaciones, existen neuronas A,
unipolares, B, multipolares, B, bipolares, C, multipolares o D, todas. Es decir, según el número de prolongaciones que tiene una neurona, ¿cómo la puedo clasificar? Unipolar, B, bipolar, C, multipolar, o todas son formas de clasificar a las neuronas según su prolongación. Todas. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Bien, exactamente. Si tiene una sola prolongación de su soma, fíjense que va a ser unipolar. Si tiene dos prolongaciones a partir de su soma, es bipolar. Si tiene muchas prolongaciones a partir de su soma, es multipolar. Recuerden que nosotros solemos tener muchas bipolares y multipolares. ¿Está? Es rara que tengamos unipolares o neuronas unipolares. ¿Sí? Las nuestras suelen ser bipolares y multipolares. ¿Sí? Otra de histología. Las neuronas de tipo Golgi 1. Estas preguntan siempre. Todos los años hacen preguntas de las neuronas Golgi. Entonces, las neuronas de tipo Golgi 1. ¿Bien? Dice A. Presentan axón corto y son neuronas de interconexión o de asociación. Dice B. Presentan axón largo y son neuronas de interconexión o de asociación. C. Presentan axón corto y son neuronas de proyección. Y D. Presentan axón largo y son neuronas de proyección. Sería la D. La D. Axón largo y neuronas de proyección. ¿Por qué? A ver. Nosotros podemos tener neuronas de interconexión, de asociación y de proyección. Pero después acá me dice si son cortas o largas. Porque la neurona de tipo Golgi 1 es larga, Golgi 2 que son cortas. Bien. Entonces, las cortas están más relacionadas con la asociación, con la conexión de lugares cercanos. Mientras que las neuronas Golgi 1, que son las largas, son las que nos permiten conectar zonas lejanas o entre hemisferios. ¿Sí? Por eso la respuesta correcta sería que presentan axón largo y son neuronas de proyección. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá me dice interconexión o asociación. La interconexión es sinónimo de proyección, no de asociación. Ahí están los errores. ¿Se dan cuenta? La A, primero, de asociación no es sinónimo de interconexión. Interconexión es más común cuando se hablan de la conexión de hemisferios. Entonces, ustedes tienen dos clasificaciones. Primero, si conectan sectores cerquitas o cercanos o dentro del mismo hemisferio, se llaman neuronas de asociación. Si conectan neuronas de distintos hemisferios o de una amplia distancia, son neuronas de interconexión o de proyección. Ahora, para que la neurona sea de proyección o conecte dos hemisferios, tiene que ser una neurona larga. Por lo tanto, es una Golgi 1. Ahora, si yo tengo que conectar una neurona de un mismo lóbulo cerebral o de un mismo hemisferio, voy a utilizar una asociación, una neurona cortita. Entonces va a ser una Golgi 2. ¿Se entiende el planteo que estoy haciendo? Sí. Sí, Guille. ¿Está? Entonces, ustedes lean todo. ¿Está? Entonces, si yo quiero asociar, tiene que ser algo cerca. Y para asociar, normalmente usamos neuronas cortas. ¿Sí? Si yo quiero proyectar, quiero ir a un lugar más lejos, voy a usar neuronas largas. Entonces ahí aparece la Golgi 1, el axón largo. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Dice, por el agujero rasgado posterior pasan los siguientes pares craneales, excepto, es decir, tengo que marcar la que no pasa por el agujero rasgado posterior. ¿Sí? Por el agujero rasgado posterior pasan los siguientes pares, excepto. Pasa el espinal, es decir, el número 11. Pasa el trigémino,
¿Pasa el noveno o glosofaringio? ¿Pasa el décimo, el 10? ¿Cuál de todos estos no pasa por el agujero rasgado posterior? Que sería el que no va. El trigémino. Muy bien. El trigémino es el que no pasa por el agujero rasgado posterior. Por el agujero rasgado posterior pasa el espinal o el 11, pasa el número 9 y pasa el número 10. ¿Queda claro? Esos son los 3 pares craneales que pasan por el agujero rasgado posterior. ¿Sí? O también al agujero se le dice agujero yugular. ¿Sí? Recuerden que por este agujero pasa la vena yugular interna, el número 11 o espinal, el número 9 o glosofaringio y el número 10 o neumogástrico o vago. Ahora me pregunta acá, ¿cuál es el origen aparente? ¿Cuál es el origen aparente de los pares 9, 10 y 11? Es decir, del 9 glosofaringio, del 10 el neumogástrico y del 11 el espinal. Es decir, me está hablando del origen aparente, por dónde lo veo nacer a esos pares craneales. ¿Sí? Entonces, A, surco preolivar, es decir, delante de la oliva en el bulbo raquídeo. B, surco retroolivar, detrás de la oliva en el bulbo raquídeo. C, surco protuberancial, es decir, el surco que está separando al bulbo de la protuberancia. O D, detrás de la protuberancia. ¿Cuál es el origen aparente de estos pares craneales? En los dibujitos que nosotros hacemos, el surco retroolivar, la B. Muy bien, excelente. Por el surco retroolivar tenemos el origen aparente de estos 3 pares craneales, justamente. ¿Sí? El número 9, el número 10 y el número 11. Muy bien, Evaldo. ¿Sí? El surco retroolivar es el origen aparente para estos 3 pares craneales. ¿Bien? Muy bien. Ahora, el potencial posináptico excitador, o PPSE, ¿sí? Potencial posináptico excitatorio, genera A, un estímulo despolarizante que causa ingreso de sodio. B, un estímulo despolarizante que causa ingreso de cloro. C, un estímulo hiperpolarizante que causa ingreso de potasio. O D, un estímulo hiperpolarizante que causa ingreso de potasio. Estamos hablando de un potencial posináptico excitatorio. ¿Cuál sería el cambio que se va a evidenciar en un potencial posináptico excitador o excitatorio? La La A, Guille. Bien. ¿Todos están de acuerdo? Sí, Bien, exactamente. Un estímulo despolarizante que causa ingreso de sodio. Acuérdense que todo potencial posináptico excitatorio es despolarizante. Por lo tanto, la respuesta va a pelearse entre la A y la B. Nunca un hiperpolarizante, porque el estímulo hiperpolarizante que dice el C y el D, ¿en qué caso se da? ¿Cómo se llama el potencial posináptico que genera hiperpolarización? El inhibitorio. El inhibitorio, muy bien. Y ahora, en este caso, la C y la D la anulo, ¿sí? No corresponden porque me está diciendo un excitatorio. Entonces, sí o sí, hay una despolarización el cambio que se va a ver. Entonces me quedo entre la A y la B. Ahora, para que ocurra una despolarización, ¿qué tiene que entrar? ¿El sodio o el cloro? El sodio. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es la A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Bien. Los hemisferios cerebrales derivan embriológicamente de, es decir, ¿de dónde derivan embriológicamente? ¿Cuál es la vesícula que da origen a los hemisferios cerebrales? A, del telencéfalo, B, del diencéfalo, C, del mesencéfalo o D, del metaencéfalo.
¿Cuál es la vesícula embriológica que da origen La A. a los hemisferios cerebrales? Exactamente, por eso a los hemisferios todavía se les siguen diciendo telencéfalo, porque la vesícula embriológica que da origen es el telencéfalo. ¿Sí? Entonces, la vesícula embriológica superior se llama telencéfalo. Por eso se le sigue diciendo también a los hemisferios el telencéfalo. Bien, ¿cuál de las siguientes estructuras forma parte del polígono de Willy? Es decir, me está preguntando cuál de las siguientes arterias corresponde a una que forma parte del polígono de Willy o las estructuras del polígono de Willy. A, arteria coroidea anterior. B, arteria cerebral media. C, arteria coroidea posterior. O D, tronco basilar. La D. La D, dijiste, Berenice. Sí. El tronco basilar forma parte del polígono de Willy. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Ajá, sí, es el tronco basilar. Acuérdense que las arterias coroideas son del ojo, surgen de la oftálmica. Y la arteria cerebral media es una rama directa, ¿sí?, de la oftálmica. Entonces, ustedes acuérdense que las vertebrales, derecha e izquierda, se juntan. Acá tengo la arteria vertebral derecha, la arteria vertebral, y forma el tronco basilar. El tronco basilar da a la cerebral posterior, y por acá viene la carótida. Bien, la carótida da justamente una rama anterior, que es la comunicante anterior, y luego da justamente la comunicante posterior. La comunicante posterior es la que une con la cerebral posterior, ¿sí?, el polígono Willy. ¿Sí? La carótida se une al complejo vertebral a través de la comunicante posterior con la cerebral posterior. ¿Sí o no? Y este es el tronco basilar. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, estas son más de la oftálmica, las que están a nivel del ojo. ¿Sí? Bien. Siguiente pregunta. Las neuronas sensitivas de la sustancia gelatinosa de Rolando constituyen la segunda neurona de la vía. Es decir, acá estamos viendo vías de conducción. Me está preguntando cuál es la segunda neurona, a qué vía corresponde la sustancia gelatinosa de Rolando. A, vía termoalgésica. B, táctil protopática. C, táctil discriminativa y profunda consciente. O D, profunda inconsciente. La A, termalgésica. ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí. Bien. La segunda neurona, la vía termoalgésica, es la sustancia gelatinosa de Rolando. La segunda neurona, la táctil protopática o el tacto grueso, es el asta dorsal, sustancia del asta dorsal, o núcleo propio del asta dorsal. La vía táctil discriminativa y profunda consciente es la lemniscal. Recuerden que el núcleo de la vía lemniscal está justamente en el bulbo raquídeo, núcleo de Golgi de Burdach. Y el segundo núcleo de la profunda inconsciente es el núcleo de la columna de Clerk. Esas serían las segundas neuronas. Entonces, la gelatinosa de Rolando corresponde a la termoalgésica. ¿A qué vía se refiere este recorrido? Es decir, me da un recorrido y tengo que saber a qué vía de la conducción corresponde. Receptor, primera neurona en el ganglio dorsal, segunda neurona en el núcleo propio del asta dorsal. A, táctil protopático, tacto grueso.
B, táctil discriminativa o profunda consciente. C, termoalgésica. Y D, profunda inconsciente. ¿Qué les parece? La segunda neurona está en el núcleo propio del asta dorsal. La Guille. Bien, la táctil o protopática. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Recién se las dije. La protopática, la segunda neurona, ¿cuál es? El núcleo propio del asta dorsal. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Las células foliculares. Las células foliculares están en A, en el páncreas, B, en la tiroides o C, en la paratiroides. ¿En dónde encuentro células de aspecto folicular? Esto tiene que ver un poco con el repaso de la histología del tejido endocrino, donde ustedes van a tener glándulas que pueden ser cordonales o reticulares, o glándulas que estén formadas por epitelio glandular folicular. ¿Bien? ¿Cuál de estas tres glándulas están formadas por células epiteliales foliculares? A, el páncreas, B, la tiroides o C, la paratiroides. La ¿Cuál? tiroides. La tiroides, exactamente. Recuerden que la glándula tiroides es la única glándula que está formada por tejido epitelial glandular folicular. Todo el resto de las glándulas del sistema endocrino, histológicamente, está formada por células epiteliales glandulares de tipo cordonal o reticular. ¿Sí? Todas sus células están formando un conglomerado, están juntas, están pegadas una al lado de la otra. En cambio, las foliculares tienen forma de un folículo con contenido líquido en su interior. ¿Bien? Entonces, la correcta es la tiroides. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de hormona es la responsable de aumentar el proceso de mielinización de las neuronas del sistema nervioso central? Esto también es una pregunta que todos los años se pregunta. ¿Bien? Tiene que ver con las funciones de las hormonas principales que estudiamos en la pubertad. A, hormona de crecimiento. B, luteinizante. C, folículo estimulante. O D, tiroides T3 y T4. ¿Cuáles de estas hormonas son las que actúan o trabajan sobre la que tienen como objetivo aumentar la mielinización que ya tienen de neuronas del sistema nervioso central? Guille, ¿sería Sí. la D? ¿Cuál? ¿Sería la D? Bien, es la D. Hormona de crecimiento no, porque la hormona de crecimiento es más metabólica. ¿Bien? Sí. La luteinizante y la folículo estimulante van a los ovarios y testículos, son gonadotróficas. Y las hormonas tiroides, recuerden que son las hormonas metabólicas más importantes. Y uno de ellos, por ejemplo, si bien la tiroides actúa más a partir de la pubertad, las hormonas tiroides se producen a partir de la niñez. Y en la niñez se encargan de la mielinización, de garantizar de que las neuronas se mielinicen. ¿Sí? Para eso se necesita la tiroides en los primeros años de vida. ¿Sí? Para que se produzca T3 y T4 y se pueda aumentar también la mielinización de las neuronas. La respuesta correcta es la D, tiroides, T3 y T4. Bien, siguiente pregunta. En relación al eje hipotálamo, hipófisis tiroideo, es decir, el eje hipotálamo, hipófisis tiroideo, yo quiero saber cuál es la hormona que libera el hipotálamo, cuál es la hormona de la hipófisis, cuál es la hormona que va a liberar o estimular la tiroides. ¿Bien? Marque la opción correcta. A, tirotrofina, ¿sí? Factor liberador de tirotrofina y tiroxina. B, tirotrofina, T4 o tirosina o factor liberador de tirotrofina. C, TRH, ¿sí? Factor liberador de tirotrofina,
T4, tirosina, o TSH, se me fue, tiroxina, y la otra, tirotrofina. TRH, factor liberador de tirotrofina y T4, tirosina. ¿Cuál será el orden de las hormonas que son liberadas por el eje hipotálamo hipófiso tiroides? La D. ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí, la D. Bien. Fíjense que el hipotálamo, ¿qué libera? El hipotálamo libera factores liberadores. Entonces, el factor liberador para la tiroides es el TRH, que va a actuar sobre la hipófisis para que la hipófisis libere tirotrofina. Y la tirotrofina va a actuar sobre la glándula tiroides para que la tiroides libere T4 o T3. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La D. TRH, TSH, TS4. De esta va a haber varias que les ponen ejemplos. ¿Sí? Puede ser del eje hipotálamo tiroideo, puede ser del eje hipotálamo somatotrófico, que es el de la hormona de crecimiento, puede ser del eje hipotálamo gonadotrófico, del ovario y testículo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Sí, sí, sí. La siguiente pregunta nos dice, con respecto al proceso de cierre de cartílagos de crecimiento inducidos por las hormonas esteroideas sexuales, a predominio de los estrógenos, marque lo correcto. Es decir, nosotros tenemos que saber que nosotros dejamos de crecer en largo, a nivel de nuestros huesos, cuando las hormonas sexuales, las esteroideas, cierran el cartílago de crecimiento. Ahora, ¿cómo se da esto, no? Es lo que me está preguntando. Marque lo correcto. A. Los estrógenos inducen el aumento de la actividad de los osteoblastos, aumentando la remodelación ósea a través de la formación de la matriz extracelular del hueso por los cristales de hidroxiapatita. B. Los estrógenos inducen el aumento de los osteoclastos y osteoblastos, generando un equilibrio entre la resorción y la remodelación ósea. O C. Los estrógenos inducen el aumento de la actividad de los osteoclastos, aumentando la resorción ósea. Si bien estos conceptos los vamos a estudiar ahora en la unidad número 10 y 11, todo lo que tenga que ver con hueso, ¿sí? Remodelación quiere decir que está generando hueso nuevo. Resorción es que está rompiendo hueso. ¿Bien? Entonces, básicamente, el osteoblasto es la célula que genera hueso. Y el osteoclasto es la célula que rompe hueso. Entonces, si yo quiero cerrar el cartílago de crecimiento, lo estoy transformando de cartílago a hueso, estoy generando nuevo hueso. Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser la opción correcta? Porque la hormona sexual lo que hace es cerrar el cartílago de crecimiento, es decir, que el cartílago desaparezca y se transforma en hueso. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? ¿La A, la B o la C? La A habla de un aumento de la remodelación ósea, es decir, de formación de hueso. La B habla de un equilibrio entre romper hueso y formar hueso nuevo. Y la C habla de un aumento de la ruptura de hueso. Yo creo que la A, Guiche, pero yo fiquei en duda con la hidroxiapatita. Es que la hidroxiapatita es el componente principal del hueso. El cristal de hidroxiapatita es el componente principal del hueso, el tejido compacto. Entonces la correcta es la A. Esa es la sustancia, ¿sí?, que va a formar nuestro hueso, el cristal de hidroxiapatita. Eso ya lo vamos a estudiar en la unidad 10 y 11, cuando estudiemos el hueso. ¿Sí? Sí. Las otras no son correctas porque habla de equilibrio entre el osteoclasto y el osteoblasto. No hay equilibrio entre la remodelación y la ruptura de hueso. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es formar nuevo hueso. ¿Y cómo se forma un nuevo hueso? Mediante la remodelación. La C no, porque me está hablando como que los huesos se van a romper. Corresponde. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí, Guiche. Ahora, me dice, la hormona de crecimiento, ¿bien? A, estimula la síntesis de IGF-1 o factor símil insulina, eso significa el IGF-1, a nivel hepático del tejido óseo. B, inhibe la lipólisis a nivel de los adipocitos y la estimula a nivel hepático.
tiene una estructura química muy similar a la TSH, la LH y la FSH, y D, ejerce sus acciones sobre el metabolismo intermedio a través de la IGF-1, del factor símil-insulina. ¿Cuál les parece que es la correcta? Acá tenemos una duda. Dime. Yo creo que la D y Alana cree que la A. ¿Por qué vos decís que es la D y Alana dice que es la A? No sé exactamente, pero miré que estimulaba la síntesis de... Exacto, la hormona de crecimiento primero, la hormona de crecimiento para poder trabajar y llevar adelante el proceso de su acción, necesita producir siempre IGF-1. Si la hormona de crecimiento no tiene a la par IGF-1, no va a poder trabajar, no va a poder llevar adelante sus procesos. ¿Sí? Entonces, la hormona de crecimiento, para poder generar el crecimiento largo, para generar respuestas metabólicas, necesita de la colaboración siempre, por eso esto es un coadyuvante, ¿sí? El factor símil-insulina 1. ¿Bien? Entonces, ¿quién lo produce? Lo produce, en este caso, el hígado y el hueso. El hígado y el hueso van a ser los sitios que producen este IGF-1, que es muy importante para que la hormona de crecimiento trabaje. Si la hormona de crecimiento no tiene IGF-1, no va a haber 100% de actividad o efectos de la hormona de crecimiento. ¿Bien? Por otro lado, no inhibe la lipólisis, ¿sí? Y por otro lado dice que tiene una estructura química muy similar. No, no es muy similar. Si bien es proteica, pero no es muy similar químicamente. Puede ser que químicamente todas sean proteínas o derivadas proteicas, pero no tiene una estructura muy similar química. Y acá dice que ejerce sus acciones sobre el metabolismo intermedio a través de IGF-1. No, el metabolismo intermedio, que es el metabolismo de los hidratos de carbono, no lo hace a través de la IGF-1. ¿Sí? Quien ejerce el efecto siempre es la hormona de crecimiento, pero que para que la hormona de crecimiento pueda actuar necesita la IGF-1. ¿Sí? Entonces, la que siempre termina generando el efecto es la hormona de crecimiento, pero que para que la hormona de crecimiento pueda actuar, necesita de la IGF-1. Por eso decimos que la correcta es que la hormona de crecimiento primero estimula la síntesis de IGF-1 a nivel hepático y del tejido óseo. Por eso IGF-1 significa en inglés factor símil-insulina. Entonces, fíjense que esto lo vamos a estudiar en nutrición, en el segundo cuatrimestre. ¿Por qué se le dice factor símil-insulina? Porque durante el embarazo, por ejemplo, el feto, ¿cómo aumenta de tamaño? El feto aumenta de tamaño gracias a la insulina que produce la madre. La insulina, ¿sí?, se convierte en una hormona de crecimiento en la etapa fetal. Entonces, ustedes imagínense que si la madre fuera diabética y produce insulina en exceso, ese bebé puede nacer macrosómico, puede nacer re grande, que es una de las consecuencias de la diabetes gestacional. Los bebés macrosómicos los ves muy grandotes. ¿Sí? Entonces, de ahí viene el término factor símil-insulina tipo 1. ¿Sí? Porque la otra hormona de crecimiento, solamente en la etapa fetal, es la insulina. Entonces, a la hormona o a la proteína que estimula a la hormona de crecimiento que lleve sus efectos adelante, como colaboradora, se le puso IGF-1, factor símil-insulina 1. ¿Está? ¿Sí o no? Sí, sí, Guille. Muy bien. Sí, Este es un concepto muy importante también. Dice, la especificidad de la respuesta endocrina. ¿Bien? Es decir, cuando hablamos de especificidad, estamos hablando de esa capacidad que tiene una hormona, unirse a un receptor y que se genere la acción. ¿Bien? Eso es la especificidad. Entonces, A, dice, la especificidad de la respuesta endocrina se da por qué. A, la permisividad es cuando dos hormonas actúan sobre un órgano y uno estimula y la otra inhibe, es decir, como que dos hormonas se van a volcar sobre un órgano, uno estimula y otra inhibe. B, la especificidad de una hormona es porque actúa sobre un solo órgano blanco. C, la especificidad de una hormona, ahí lo puse porque si no, no me entraba, de una hormona depende de sus receptores y de la vía de traducción de señales asociadas. Y D,
la especificidad depende de la sinergia, es decir, la suma de acción de dos hormonas es igual a la acción de cada una por separada. O E, ninguna es correcta. La C, Guiche, la especificidade de uma hormona depende de seus receptores e da via de transdução de sinais associados. Exactamente, exactamente. Para que una hormona sea específica, primero tiene que unirse un receptor, al receptor que le corresponde. Y el receptor tiene que activar una traducción de señal, que puede ser mediante transcripción génica, si es un receptor que está dentro de la célula, o si es un receptor que está en la membrana plasmática, mediante la cascada de segundos mensajeros. ¿Bien? Entonces, la A y la B son incorrectas total. Ahora, la D no habla de especificidad, habla de otro concepto. Habla del concepto sinérgico. El sinergismo es cuando un receptor puede recibir más de una hormona y potencia el efecto del receptor. ¿Bien? Entonces, ese es otro concepto. Sinergismo es distinto a especificidad. Nosotros podemos tener receptores de hormonas que reciben a dos hormonas a la vez. Y ahí lo que están haciendo es potenciar el efecto. Pero eso ya no sería especificidad, eso sería sinergia. Por eso la D no corresponde porque es otro concepto. Yo no estoy preguntando sobre sinergia, lo estoy preguntando sobre especificidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Estas son preguntas que se repiten todos los años con respecto a estos temas que estamos evaluando para el examen que van a tener durante esta semana. ¿Bien? ¿Alguien quiere preguntar algo, además de lo que estuvimos trabajando ahora? Guiche, Sí, uma questão. Você disse que, quando começou, que muito provável que se vai dar mais sistema nervioso, sim? sí, Porque vou fazer na primeira prova do primeiro horário sí. da manhã. Então, pela tua experiência, eu tenho que dar uma repassada em sistema nervioso. Exactamente, sería lo ideal. Es decir, Sim, ojeá todos los símiles que vos tengas, ¿sí? Ojeá todos los símiles que vos tengas. Pero yo prefiero que tengas bien reforzado el sistema nervioso, ¿sí? Ojeá todos los símiles que tengas para guardar las preguntas en tu mente, obviamente, y focalízate un poquito más en el sistema nervioso.